Existe una cárcel en Colombia que rompe con todas las reglas de cómo se supone que debe ser una cárcel. Es decir, encierro, reclusión, confinamiento. Aquí los privados de libertad campan libres y a sus anchas. Eso sí, con ciertos requisitos y algunas restricciones. En este segundo episodio sobre los presidios colombianos, les llevaré a la colonia penitenciaria de Acacías, departamento del Meta, un lugar donde las cosas se hacen diferente. La gente en la cárcel tiene que adaptarse para sobrevivir y se adapta a un entorno enfermizo, con personas, historias de vida y criterios de convivencia que son totalmente atrofiantes para la seguridad, la confianza, la autoestima, porque se trata de controlar violencia, se trata de controlar seres humanos que no pueden salir. Como mencioné al inicio, este documental se filmó con el objetivo de captar atisbos de luz en matorrales de penumbra. Y esa búsqueda nos llevó al departamento del Meta, donde conocería un modelo penitenciario atípico que rompió todos mis esquemas. Habría que pensar en cambiar la construcción, porque hay que encerrarlos, no se puede haber espacios abiertos, con pinos, con árboles. La colonia penitenciaria de Acacías cuenta con 4.200 hectáreas dividida en 7 campamentos con capacidad para albergar 1.098 internos. Sin embargo, actualmente solo hay 939, lo cual quiere decir que aquí no existe hacinamiento. Es el único establecimiento en Colombia en donde el privado de libertad trabaja a campo abierto. Y es que para cumplir condena en la colonia penitenciaria hay que ganárselo. Este tipo de sistema está dado para internos de penas bajas, entre 10, 11, 12 años máximo, y que ya se encuentra dentro de la fase del tratamiento en mediana seguridad. Entonces, en la medida que el privado de la libertad muestra capacidad de estar en espacios abiertos, pues los compañeros también les permiten ciertas actividades, ciertas distancias. Afortunadamente el nivel de fuga es extremadamente bajo y favorece mucho a las personas y les restablece esa parte humana. Sí, buenos días. El modelo penitenciario de la colonia de Acacías se basa en la agricultura como mecanismo de educación, redención y resocialización para los internos que conviven allí, lo cual contribuye a que este presidio tenga la tasa de reincidencia más baja del país. Son ellos quienes desarrollan estas actividades con el apoyo de los uniformados. Se trabaja el proyecto de ganadería para la producción de leche y para la producción de carne. En este momento contamos con 183 animales. El tema del ordeño, el cuidado de los animales, suministrarles la alimentación, cuidado en las praderas, en los potreros. 284 gallinas en este galpón. ¿Y cuántos huevos dan al día? Están saliendo 260, 270 huevos. Pues tenemos un cultivo de maracuyá, aproximadamente ya 7 meses de sembrado, ya hay fruta pequeña, ya pocos días ya hay fruto. Aquí manejamos el área de reciclaje, que ayudan a la parte humana y en general a todo el mundo. Se clasifica por bolsas y se llevan a un producto final para llevarlo al área de la venta. Todas estas botellas pueden llegar al océano, pueden llegar al mar, pueden llegar al río, a cualquier bosque, a cualquier avenida, que el día de mañana nos tapan e inundan nuestras calles. Por eso seamos conscientes, cambiemos nuestro planeta Tierra por cosas mejores, sembremos árboles y cuidemos de la naturaleza. Por favor, nuestro verdadero hogar se llama planeta Tierra. Apoyemos el reciclaje. Di que sí, compadre. Listo. Desarraigar esa cultura delincuencial es lo complejo y es lo complicado en un establecimiento carcelario. Los índices de reincidencia en la colonia son muy bajos. 2% frente a un 9% en el promedio nacional y bien lejos del 19% del total acumulado. Y esa sería la luz o esa oportunidad de que esa persona aprenda otras formas de vida, otros sistemas de técnicas o trabajos diferentes para poder salir adelante. Uno cometió un error, pero estamos acá resocializándonos para poder estar en la sociedad y tener una nueva forma de vivir.
Además, se realizan ejercicios de reconciliación con la vida, con la sociedad y con ellos mismos, al permitir un acercamiento distinto a la idea del castigo que es acompañado por la comunidad terapéutica, un grupo de profesionales que presenta un proyecto integral de rehabilitación de la drogadicción. Lo más grave que tienen muchos es el bazuco, ¿no? Porque el bazuco es muy adictivo. Y pues ya consumir bazuco, entonces ya consumen heroína, consumen crack, y todas las pepas habidas y por haber. Hay unos que han logrado recuperar su vida con su familia, con sus hijos, entonces eso es una buena alternativa, ¿no? Que ellos ven que tienen habilidades y que saben muchas cosas para cambiar el rumbo de la vida, ¿no? Lo interesante de este modelo penitenciario es que los privados de libertad siguen un modelo escalonado de confianza, el cual, en su tramo final, supone que cumplan su condena mientras realizan un proyecto productivo, entre los cuales se encuentran la avicultura, piscicultura, porcicultura, ebanistería, trapiche, panadería y confecciones. La oportunidad que nos da el Dragonante Gómez, que nos está enseñando a tallar. ¿Cómo aprenden a tallar? Él nos va explicando, nosotros nos va explicando y nos da las ideas de cómo manejar los instrumentos. Y ya las ideas de lo que tallamos es de nosotros. Entonces, con mucha calma, con mucha paciencia, que tenemos harto tiempo aquí para tallar. Y es que no solamente trabaja el interno solo, sino se vincula, por ejemplo, con el mismo funcionario. Ver a un compañero del cuerpo de custodia trabajando con el interno y esa posibilidad de confianza que hay entre ellos dos, entonces es algo también súper bonito. Y no solamente con ellos, aquí trabaja personal administrativo, psicólogos, trabajadores sociales, pedagogos, y todos se integran. También se tiene proyectada la construcción y puesta en funcionamiento de un proyecto turístico autosostenible en los predios de la colonia, el cual será operado por población privada de la libertad. Un programa de paseo ecoturístico que sea liderado por los internos, que ellos sean los guías turísticos y que puedan orientar a las personas que vienen a saber de la historia de la colonia, que paseen la colonia y que ellos sean los que están contando esa historia bonita. Por último, también cuentan con un grupo de salsa formado por reclusos y funcionarios para animar los días especiales. Sí, la música así. Y siendo consciente de la importancia del arte, con ellos me eché unas rimas. Estamos presos, perdimos la libertad, pero el tiempo sigue pasando, no dejo de pensar, yo sé que pronto vamos a salir. Aquí venimos a hacer catarsis, la música es la salida y nos lleva al éxtasis. Por eso venimos a resignificar cada acto que en el pasado pudimos realizar, pues equivocarse es humano. Al llegar a la colonia, los privados pasan distintas fases escalonadas: observación y diagnóstico, alta seguridad, mediana, mínima y confianza. Dependiendo de en qué escalón se encuentren, se les concede de más o menos libertad dentro de los terrenos del presidio. Por eso, los reclusos comprendidos en los dos últimos escalones pueden ser vistos campando a sus anchas, a veces incluso a caballo. Veo en la televisión que los encierran, ahí están, aunque están en hoteles de 5 estrellas, dice la gente. Están equivocados. No hay ningún hotel de 5 estrellas, hay sufrimiento por todos los lados, ¿no? La pena no solamente si se va al condenado, las familias sufren esas penas. Muchas familias lloran en silencio, el hermano, el tío, el padre, la madre que está preso. Hoy está cumpliendo años mi mamá. Hoy le deseé los mejores éxitos de la vida y le dije que de ahora en adelante quiero darles felicidad. La gran mayoría de ellos tienen su familia, se preocupan por su familia, y si hubiese esa oportunidad de que ellos dentro de un establecimiento carcelario pudieran percibir por medio del trabajo, el estudio, de la enseñanza, un factor económico, sería muchísimo lo que se lograría. Cuando estuve en La Picota, muchos de los privados nos agradecieron efusivamente la visita. Aquí decimos que la visita es como renovar baterías, y ustedes han sido una visita para mí hoy. Resaltando lo importante que les resulta hacer algo
algo distinto. Al visitar la colonia pude percibir que mantenerse ocupado con un oficio hace que la energía que se respira en el penal sea completamente distinta. Lo tiene uno en otra mentalidad, conoce uno el trabajo, las artesanías, cosas que uno no sabe, pues las vamos aprendiendo acá. Y yo empecé a notar en mí esas capacidades, las habilidades que tenía tan profundas dentro de mí. Hombre, yo puedo ser una buena persona. Sentirse útil trabajando o practicar alguna disciplina artística son, sin duda, vías de rehabilitación que deberían ser más apoyadas por los estados en sus centros penitenciarios. Definitivamente al sistema penitenciario hay que implementarle muchas más oportunidades. Hasta donde sé, la colonia agrícola es un modelo único en América Latina. Además del bajo índice de reincidencia y la formación laboral de los privados, este modelo penitenciario genera recursos económicos que sirven para sufragar los gastos asociados al mantenimiento de la cárcel. Y siendo así, me pregunto por qué no es replicado en otras zonas, no solo de Colombia, sino del mundo. Desafortunadamente, pues requiere bastante presupuesto y bastante número de guardia, puesto que es un sistema abierto. Muchas gracias. Muy amable. Sin embargo, no todo lo que reluce es oro. Dentro de los terrenos de este penal de mínima seguridad hay otra cárcel, la penitenciaría de Acacías, que es de mediana pero parece de alta debido al intenso nivel de seguridad y encierro. El sistema es más rígido de lo normal, de lo que hemos venido viviendo durante el día. Ya hay un sistema más completo de seguridad. Esta cárcel es harina de otro costal, ya que de los 2.553 hombres y 122 mujeres que la pueblan, todos cumplen condenas que oscilan de 10 a 40 años. No obstante, como todo pasa por algo, el destino quiso que el día de nuestra visita coincidiera con la celebración del Día de la Madre en el único pabellón de mujeres de toda la prisión, donde nos topamos con una situación que jamás habría imaginado. Desfiles y boleros mezclados con jolgorio y fiesta. Una psicodélica y lisérgica mezcla que jamás proyecté dentro de una cárcel. Las reclusas concursantes, coquetas y emperifolladas, se tomaban muy en serio la competencia. El público enardecido gritaba y aplaudía a quien creía mejor. Durante aquella tarde cubrimos el evento como si de una boda se tratara y fue hablando con las reclusas cuando volví a la realidad del lugar en el que estaba. ¿Cuál ha sido la mayor enseñanza que te ha dejado el pasar por la cárcel? A valorar el tiempo, las personas, mi familia, la libertad, la comida, mis hijos. A veces uno toma malas decisiones, hacerle caso a mi mamá, porque cuando ella me decía algo era por algo porque no me quería ver en un lugar de estos. Invito a todos los jóvenes del mundo que miren este video, que le den gracias a Dios día a día por lo que la vida les brinda, que valoren a sus mamás, a sus papás, a sus familias, que valoren lo que la vida les da, lo que Dios les da cada día. No busquen las cosas fáciles porque vean las consecuencias de la vida, no. Hay que ganarse la plata por el sudor de la frente y para adelante. ¿Qué va a ser lo primero que hagas cuando salgas de acá? Disfrutar mi libertad sana y disfrutar con mis hijos. Que disfruten y que valoren la libertad porque es único. Estar encerrado no se le desea a nadie. Todo lucía tan fantástico e ideal que en algún momento una mujer se me acercó al oído diciéndome que no me creyera nada de lo que veía, que a menudo les pegaban, que sucedían cosas turbias y que nada era lo que parecía. Obviamente aquello no dejaba de ser una cárcel con todo lo que eso implica, solo que aquel día había que esforzarse para tenerlo presente, porque sinceramente no lo parecía. Al salir pude ver machetes, armas artesanales, teléfonos y drogas incautadas ese mismo día en una redada en los pabellones masculinos, lo cual por desgracia no pude grabar. Y me fui para el pueblo preguntándome cómo podría contar esto sin que pareciera que estar en la cárcel es ameno y divertido.
Rousseau afirmaba que el hombre es bueno por naturaleza y que es la sociedad la que lo corrompe. Maquiavelo, sin embargo, estaba convencido de que el hombre es malo y perverso por naturaleza, a menos que precise ser bueno. Yo, desde mi humilde posición, creo que es necesario ahondar en las circunstancias que nos rodean, pues suelen ser estas las que en gran parte nos definen. Todos venimos con nuestra película montada, con nuestras ideas, nuestras creencias, con eso que pensamos. Y pensamos que pensamos libremente, y pensamos que creemos libremente y que nuestra construcción es desde la total autonomía como seres humanos. Y yo voy aprendiendo, al menos en mí y en otros, que venimos muy condicionados. En las visitas a los presidios entendí que las prisiones son una biblioteca de historias, un nido de anécdotas, un avispero de experiencias y vivencias donde la humanidad se manifiesta en multitud de formas. Las cárceles son, en cierto modo, el manual personificado de cómo cagarla y pagar por ello, pero también, a veces, de cómo aprovechar la privación de libertad para reflexionar y optar por mejores rumbos. Nuestro guión y nuestras pulsiones están escritas más de los que nos imaginamos. Cada uno le toca saber o comprender quién escribió ese guión y si he de seguirle, en qué líneas, en qué párrafos y en cuáles tengo que obtener libertad para cambiar el guión, para cerrar la obra de teatro y para salir del teatro. Una vez más, insisto en que la realidad carcelaria es mucho más dura que lo que en este documental se ha mostrado, pero que también existen proyectos y personas que tratan de hacerlo lo mejor posible para rehabilitar a aquellas otras que por tal o cual error acabaron pagando por ello con la moneda más valiosa, la moneda de la libertad. Visitando estas cárceles colombianas recordé que, aunque no lo seamos, a menudo tendemos a embestirnos con la toga de juez, viendo las cosas o blancas o negras y obviando toda la escala de grises. Por eso, querida tribu, no olviden disfrutar de su libertad de hacer, su libertad de ser, su libertad de ir, su libertad de amar y estar con quienes aman, porque algún día, con o sin querer, podrían perderla. Y es que en algún lugar del exterior, más allá de las ideas, del acierto y del error, hay un jardín. ¿Y saben qué? Todos nos veremos en él.